Y cuando hablo de democracia, entiendo que tenemos que hablar de democracia con todas las consecuencias. Y ahora os explico por qué. Cuando en el año 2008 hay elecciones en Palestina, elecciones democráticas controladas por observadores internacionales, es decir, elecciones desde la más estricta legalidad, Hamás, el movimiento islámico Hamás, obtiene la victoria en las elecciones parlamentarias. Hamás es un partido de corte islamista que rechaza la autoridad de Israel y es un partido inscrito en la lista de organizaciones terroristas, y es verdad, es decir, es innegable. Pero esa herramienta que puso al Occidente al servicio de la autoridad palestina, que es la que se llama democracia, dictaminó que jamás fuera la fuerza mayoritaria en el Parlamento. ¿Cuál es la actitud de Occidente? Automáticamente hay que vetar la presencia de Hamás, condenamos al bloqueo a la Franja de Gaza y pues prácticamente condenamos a la miseria a aquellos que han votado a Hamás. Yo manifiesto públicamente que soy contrario a Hamás, pero soy demócrata. Y eso fue una elección libre y democrática. Por lo tanto, ¿qué lección de democracia estamos dando ante el pueblo palestino, por ejemplo, si cuando con esa herramienta que han utilizado después nosotros mismos la manipulamos, podemos afirmar? Otro ejemplo parecido también pasó en Argelia en el año 1994. El FIS, el Frente Islámico de Salvación, obtiene la victoria. Occidente no quiere que un gobierno islamista gobierne Argelia. Automáticamente decimos que las elecciones no son válidas. Consecuencia, el movimiento islamista toma la calle en Argelia y prácticamente provoca una guerra civil en Argelia. Es decir, y es más, y digo yo, el problema, en el caso por ejemplo de Hamás, el problema de Hamás no está en que Hamás obtuviera la victoria. El problema de Hamás era por qué había llegado Hamás a obtener la victoria. Y en el caso palestino, por ejemplo, Hamás llegó a obtener la victoria porque era tal el grado de corrupción en la autoridad palestina, era tal el grado de desesperación de la población palestina, que vieron que la única opción era votar a ese partido, que es más, a ese partido que en cierta forma le estaba dotando de los servicios esenciales, sanidad, educación, que no le cubría su propio Estado. Por lo tanto, hay claves también que tenemos que analizar, ¿verdad? En esa misma línea, yo creo que frente a la idea que ha defendido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de cierta forma desarticular al Estado como garante de derechos, como garante de políticas sociales, y un claro ejemplo lo tenemos en el espacio árabe, donde las estrictas condiciones para acceder a crédito del Fondo Monetario Internacional hacen que las políticas de ajuste estructural provoquen la reducción del Estado a su mínima expresión. Pues esa desarticulación del Estado lo que está provocando son bolsas de marginación. Son esas bolsas de marginación y esas bolsas de pobreza las que están diciendo que hay que cambiar la situación. ¿Vale? Otra de las claves que yo también entiendo que hay que afrontar decididamente en todo también este proceso de cambio en el mundo árabe es que no habrá realmente una culminación de un proceso democrático, no habrá un desarrollo claro en el mundo árabe si no hay una solución clara y definitiva del conflicto palestino-israelí. Yo creo que la comunidad internacional tiene que... Y lo digo porque precisamente desde prácticamente el año 1948 es la principal zona de fricción entre el mundo occidental y el mundo árabe. Hay que dar solución a ese problema y a partir de ahí debatir en torno a otros tan necesarios como es la reforma democrática.
Y después también yo creo que también tenemos que cambiar un poco nuestra mirada hacia el mundo árabe. ¿En qué sentido? Porque yo creo que realmente lo que el mundo árabe tiene que hacer, o por lo que el mundo árabe tiene que apostar, es justamente por avanzar hacia el proceso de integración económica y proceso de integración política. Es decir, llegará el día, o tendrá que llegar el día, donde el mundo árabe funcione como una potencia regional y pueda debatir de tú a tú con perfectamente la Unión Europea, Estados Unidos o otras superestructuras. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? Por ejemplo, todo lo que es el tema del proceso de Barcelona, lo que está pasando es que frente a una unidad económica que es la Unión Europea, se negocia uno a uno con los diferentes países. ¿Quién sale ganando de ese tipo de negociaciones? Por supuesto, Occidente. ¿Quién sale perdiendo en este tipo de negociaciones? Por supuesto, los países del sur. Y de estas pérdidas en las negociaciones hay unas consecuencias directas, que por supuesto el desarrollo económico. Y como una de las reflexiones finales que quiero compartir con vosotros es el hecho de que, como comentaba al principio, ¿no?, Occidente ha consentido y dialogado con este tipo de gobiernos antes de las revoluciones. Ahora le toca el protagonismo, como decía antes, a la sociedad civil. Yo, de hecho, la conferencia hablaba de la utopía y la realidad. Es cierto que soy muy pesimista, ¿no?, con el desarrollo del proceso. Y pesimista ¿por qué? Porque había muchas esperanzas, por ejemplo, en el caso tunecino, en que se pudieran producir elecciones libres, de que llegara la paridad real, como se había propuesto. Y todo se ha convertido en un esperar y esperar de manera indefinida. En Libia también hay una situación también de status quo, donde tampoco se termina de determinar qué está pasando. En Marruecos también el movimiento del 20 de marzo comenzó muy fuerte, ¿verdad?, con muchas esperanzas, y parece que tampoco termina de definirse. Parece que se ha diluido. En Argelia de igual forma, en Egipto también de igual forma. Parece como que esa efervescencia hubiera perdido su fuerza, y hoy nos encontramos ante movimientos que están avanzando, pero no a la velocidad que creíamos necesario para que avanzaran. Al menos nos quedamos con la idea de que algo está cambiando en el mundo árabe, y de que algo está cambiando, y de que, al menos es la idea que yo quiero transmitir, algo está cambiando, y los protagonistas están siendo no los líderes, sino los ciudadanos. Esta es la segunda transición del mundo árabe, de la que yo creo que en cierta forma tenemos también que tomar enseñanza. Es curioso porque en una de las manifestaciones, una de las múltiples fotos que hay colgadas en Facebook, porque la verdad es que Facebook, lo bueno que tiene es que te permite conectarte a esa realidad, ser protagonista, al menos desde tu pequeña pantalla de ordenador. Una de las primeras manifestaciones que portaban en Túnez, en la avenida Javi Bourguiba, que es la avenida principal de la capital, había un cartel que aquí lo tengo. Hablaba de cuatro principios, ¿no?, de la revolución. Hablaban de laicidad, hablaban de libertad, hablaban de igualdad y hablaban de democracia. Yo esta foto siempre la tengo como... De hecho me llama, cuando la vi me emocionó, porque yo creo que el principio de laicidad, el principio de libertad, el principio de igualdad y el principio de democracia son perfectos. Es la lucha que también perfectamente es aplicable aquí.
Y es más, me parece incluso una lucha bastante más avanzada que la que tenemos incluso aquí. Hablar del concepto de laicidad, hablar del concepto de igualdad. Fijaos, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad, Túnez, por ejemplo, en ese proceso revolucionario, en su constitución nueva va a obligar por ley a que el 50% del Parlamento tenga una representación femenina, por ley. Es decir, son avances muy interesantes. Otro de los carteles también que había, que le portaba una chica, fijaos, sin velo, hablaba de la construcción de una república democrática y laica. Algo está cambiando en el mundo árabe. Y nosotros tenemos que tener la suficiente sensibilidad como para acercarnos a ellos con otra mirada. Y simplemente con eso os dejo y bueno, vamos a ver el debate que es realmente lo interesante y lo importante. ¿Vale? Muchas gracias.